con esta columna tan especial que tenemos con ella. Conversamos con la especialista en coaching educacional, Flavia Sarkis. ¿Cómo estás, Flavia? Lorena y Mariana te saludan. Hola Lorena, hola Marianita, ¿cómo están? Hola. Qué linda tarde. Ay, sí, fresca pero linda. Fresca pero linda. Vamos a ponerle ahí linda. Sí. Y hoy para reflexionar, Flavia, sobre una temática muy presente, ¿no?, en la vida cotidiana y en las instituciones educativas, como es la diferencia entre hacer las cosas, por ejemplo, por obligación, y otras realizarlas desde el compromiso y el sentido personal. ¿Es posible transformar, por ejemplo, la mirada? Y sí, justamente, claro que es posible. A ver, yo pensaba, ¿ustedes me escuchan bien? Porque yo me escucho Sí. como con retorno. No, Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, justamente elegí hoy hablar de este tema porque me parece que es algo que nos agobia justamente a los docentes, esto de no poder tener como en claro desde qué lugar estamos pensando el habitar lo cotidiano de la escuela, ¿no? Estos días siempre elijo como cosas que escucho en las escuelas en los días previos a la columna. Y esto de escuchar, tengo que corregir, tengo que sostener, tengo que llegar a tiempo porque tengo que resolver tal o cual cosa. Ese tengo, ¿no?, que nos acompaña todos los días en nuestro trabajo. Y quizás hoy me gustaría justamente invitarlas a detenernos ahí, donde vos me propones, Lore. Sí. En algo que parece pequeño, hasta inocuo, ¿no?, pero que revela muchísimo acerca de cómo estamos habitando nuestra profesión. Porque justamente no es lo mismo vivir la tarea docente desde la obligación que desde ese compromiso, desde ese consciente de lo que estamos haciendo. Cuando en coaching ontológico nos referimos al compromiso, estamos hablando justamente de esa elección que hacemos de manera consciente, que se vuelve una declaración poderosa para crear los resultados a futuro que queremos, ¿no? Sería ese puente entre lo que estamos haciendo hoy y esa visión que tenemos de hacia dónde queremos llegar. Y que se va revelando a través de nuestras acciones actuales, cotidianas, que son nuestros verdaderos propósitos. Ahora me pregunto, y les pregunto, si realmente aquello que estamos haciendo en el día a día, en las escuelas, en las aulas, si nuestra práctica profesional revela aquello que queremos de verdad, o que creemos tener que hacer. Y esto no significa romantizar la profesión, ni negar el cansancio real que muchos educadores sentimos día a día. Existen, sabemos que hay sobrecargas, demandas, contextos complejos, que nos resulta hasta a veces desconocida la realidad educativa en la que trabajamos, ¿no? Como que sentimos que no tenemos las herramientas adecuadas, necesarias. Pero aún así, esta pregunta simple, pero muy poderosa, que elijo traer desde el coaching ontológico, que es desde qué lugar interno estamos viviendo aquello que hacemos, es la que nos debemos hacer para empezar a gestionar el agotamiento de nuestra práctica. ¿Por qué? Porque lo que nos agota es lo que nos decimos, ¿no? Cuando todo aparece como obligación, el lenguaje cambia, pero también cambia nuestra emocionalidad, cambia el cuerpo. Empezamos a hablar desde frases como estas que escuchamos y conocemos todos. Y bueno, no queda otra. Es lo que me toca, lo tenemos que hacer, ¿qué querés que haga? Siempre lo hice así, no lo voy a cambiar ahora. Es lo que me piden, esta es la que más escucho, ¿no? Sí. Es lo que me piden. Sí. Y bueno, y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos perdiendo el protagonismo de nuestra propia experiencia profesional. Nos perdemos, ¿no?, en la vorágine cotidiana. Y nos olvidamos justamente de las emociones, las inspiraciones y aquellas decisiones que nos llevaron a elegir esta profesión, que nos hace felices, que nos hace que disfrutemos, que quizamos revisar
que quisiéramos, revisar, pero que por ahí no nos atrevemos. Bueno, justamente desde el coaching ontológico trabajamos mucho sobre esta idea, ¿sí? En esto de comprender que la realidad no es lo que vemos, sino cómo nosotros lo vemos, desde cómo estamos siendo en un determinado momento. Claramente cuando estamos tan agobiados o estresados, vemos desde ese lugar. Entonces, nos pasa que a veces iguales docentes atravesamos situaciones similares, pero no las percibimos de manera similar. Y terminamos contagiándonos, no exactamente para el desestrés, sino por lo contrario, ¿no? Porque estamos interpretando desde estas creencias y desde esta emocionalidad que no siempre es la más positiva o placentera. Y ahí engancho de vuelta con lo que vos pedías, Lore, ¿en qué medida esto es posible? Sí. Bueno, es posible. Claramente, desde el detenernos a observar esto, ¿no? Los invito a recorrer un día hacia atrás, en la memoria de cómo vivimos el día y darnos cuenta qué aspectos nos sacó de nuestro foco, ¿no? Cómo empezar a diferenciar esto de reaccionar y accionar. ¿Cuántas veces nuestras respuestas son reacción a? Nuestras decisiones y nuestras acciones son reacciones. Y no acciones programadas de lo que realmente quiero. Pienso que quiero hacer algo y termino haciendo otra cosa. Entonces, en ese lugar reactivo nos ubica la obligación, ¿no? Entonces terminamos haciendo desde el peso, desde la exigencia, desde esa sensación de estar atrapados en una rutina que nos perdió el sentido, mientras que el compromiso, aquello que quiero, tiene otra energía. Que no significa que todo es fácil, que no significa estar motivados todo el tiempo, ni ser docentes perfectos, ni mucho menos que sería casi imposible, ¿no? Sí, obvio. El compromiso aparece, ahí te escucho, sí, Lore, me dijiste algo. No, te decía, viste que en el ámbito educativo pasa también que hay estudiantes que estudian porque hay que hacerlo, esto que vos decís, ¿no? Exactamente. Y hay docentes que trabajan cansados, porque, o sea, la rutina de todos los días, bueno, el agotamiento y demás. Bueno, pero ¿cómo impacta eso en los vínculos, por ejemplo? Exactamente. ¿Por qué? Porque ese compromiso que no aparece en nosotros, sí, y ese no quiero y ese tengo, lo impactamos, lo espejamos en los estudiantes. claro. Es lo que vos estás diciendo. Sí. Entonces, cuando el compromiso aparece y recuperamos la capacidad de elegir, y voy a hacer al aula lo que quiero y lo que comparto con mis estudiantes que quiero, y voy inspirado y fortalecido porque es lo que estoy queriendo hacer, eso cambia profundamente la práctica. Porque no nos olvidemos que los estudiantes no solo aprenden esos contenidos que nosotros les acercamos, desde el enseñar, desde el facilitar, sino que aprenden desde cómo nosotros habitamos el aula. Claro. Aprenden. Eso que estás diciendo y todo lo que viniste diciendo son frases como que se escuchan en sala de profesores o cuando estás con un compañero un ratito en un recreo. Esto de bueno, tengo que hacerlo, todavía me falta preparar, o sea, es como, suspiros largos. Tal cual, Mariana, tal cual. Y por eso insisto en ayudarnos entre los compañeros, ¿no? Tengo que planificar, ¿a vos te parece? ¿Tenés o querés? Y no quiero. Pero no querés hacer esa actividad como la estás haciendo rutinariamente, que no le encontrás el sentido, o quisieras hacerlo disfrutando de. Empezar a acompañarnos desde las conversaciones que generen acción, ¿no? Desde ese lenguaje generativo que decimos desde el coaching, ¿no? Sí. Porque justamente, a veces hablamos de innovación educativa, de metodologías, estrategias, todo lo nuevo que debemos ingresar al aula. Pero pocas veces nos preguntamos desde qué emocionalidad necesitamos enseñar.
Claro, lo que pasa es que, y ahí te detengo, Flavia, yo creo que lo que pesa acá mucho es el contexto en el que estamos inmersos. Exacto. Yo escuchaba, bueno, yo leía comentarios en las redes nuestras que celebro también, viste, porque las críticas constructivas yo creo que soy por lo menos la que más lo toma. Creo que, viste, que a veces muchos docentes decían que, bueno, que como que somos como tipo, escuchan a referentes educativos y dicen, bueno, son de manual, hay frases hechas, nunca, por ahí no pisaron el aula y demás. Eso. Bueno, entonces me parece que esto que estás diciendo es fortalecedor y creo que está buenísimo que yo te pregunte cómo hacemos con el contexto, porque el coaching educacional es hermosísimo y todo lo que vos estás diciendo es maravilloso. Y vos, que sos una persona que está en el aula, que la transita hace muchos años, te pregunto, para ese oyente docente que está del otro lado, ¿cómo hace para luchar contra la desmotivación, contra esto que estamos hablando, ¿no? Que no le encontramos la vuelta y estas charlas que tenemos con nuestros compañeros de que sentimos las cosas por obligación y no las estamos disfrutando? Bueno, en principio, claramente, como vos le decís, no sería que yo justamente les hablo desde lo que uno puede vivir dentro de la escuela, sí, y de lo que uno puede vincular. Y no hay forma de transformar esto si no es desde adentro de nosotros, desde nosotros. Sí. ¿Sí? Los docentes muchas veces esperamos la solución desde afuera. Sí. ¿Sí? Que alguien me traiga una nueva realidad educativa. Y lamentablemente la realidad educativa, o positivamente, es en la que nos toca habitar. Esta es la realidad educativa. Estos son los adolescentes o los niños o las infancias que tenemos, las escuelas que tenemos, y este es en el lugar en el que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, lo primero es aceptar que esa es la realidad. No es la que nos gusta, probablemente. No es la que esperábamos, probablemente. No es la que soñamos cuando nos formamos, probablemente. No es la que vivimos. Yo tengo 40 años en educación y los oyentes tendrán tantos, menos o más. Sí. Y vivimos otra escuela. Entonces, cuando los docentes empecemos a entender que esta es la otra escuela, tendremos que ver qué necesitamos transformar de la escuela. Y ahí engancho con lo que venía diciendo. Sí. Queremos seguir incorporando metodologías, herramientas, estrategias, ¿sí? Pero no estamos pensando en cómo comunicar, en cómo vincular, en cómo escuchar. Mira, estos días me preocupaba un poco mucho esto, ¿no? Estoy viendo en las redes, por todos lados, diferentes ofertas para que vos puedas comprar tu planificación didáctica hecha. Realmente me preocupa enormemente, pero no por las posibilidades que me acerca la inteligencia artificial para realizar una planificación. De hecho, se lo propongo a mis estudiantes de la formación docente. Sí. Lo que me preocupa es que este es el nicho de protagonismo absoluto, de disfrute absoluto, de autoridad, de creatividad, de conectarme y de inspirarme en lo que elegí ser. Ese es el lugar. ¿Qué ocurre? Históricamente entendimos a una planificación didáctica como una cuestión técnica que me quita fin de semana de hijos, amigos, paseos, ¿sí? Porque tengo que estar planificando. Claro. Y en realidad, si yo empiezo a conversar que eso es lo que quiero hacer de un modo diferente, ¿sí? E incorporando aquellas herramientas que me van a ayudar a agilizar, pero no corriendo el protagonismo, voy a ver eso no como una obligación, sino ya como un compromiso asociado a lo que estoy eligiendo. Por eso creo que lo profundo va ahí y el cambio va ahí. Seguimos queriendo entrar al aula a enseñar el área o el contenido, lo que necesito trabajar, y no me detengo a observar en transparencia lo que está pasando en el aula. ¿Cuál es la radiografía de mi aula? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Necesitamos un cambio interno profundo. Aceptar que necesitamos transformar nuestra mirada sobre nuestra labor, sobre nuestro trabajo, sobre las necesidades de la escuela.
Tal cual. ¿Sí? ¿Es fácil? No. No, para nada te No. diría. Muchos, Claro que no. Sí, sí. Flavia, ya para ir cerrando, te quería preguntar, bueno, nosotros venimos hablando del Congreso con Mari Sí. y vas a ser una de las disertantes con tu maravilloso coaching educativo. Así que Sí. yo quiero que vos les digas a los oyentes por qué tienen que ir al Congreso y con qué se van a encontrar de tu mano en formación. Bueno, en principio yo los invitaría al Congreso porque me parece una iniciativa maravillosa, gestada desde educadores para educadores, y con un espacio de intercambio de profesionales que vamos a querer acercarles justamente miradas diferentes sobre las necesidades de la escuela hoy. En el caso mío, voy a intentar ampliar y profundizar esto, que tiene que ver cómo poder habitar la escuela hoy. Les voy a proponer que miremos una radiografía del aula, ¿sí? Literal, mirar una radiografía del aula. ¿Y qué es todo aquello que no solemos ver en la escuela, en el aula? Probablemente, si podemos aprender a mirar eso, nos estaremos dando cuenta por dónde debiéramos ir y quitar ese agobio tan grande que estamos teniendo por sentir que no podemos con lo que nos encontramos en la escuela. Okay, tal cual. Bueno, me encanta. Yo te digo que, bueno, ya tenemos 250 inscriptos y todavía no salió la convocatoria. Claro, no convocamos Te todavía. ¡Qué maravilla! ¡Qué Tuvimos que maravilla! agregar 200 asientos más, pedir, porque bueno, van a ser 1000 docentes. Sí. Mínimamente. Sí. Y yo invito al oyente o a este docente y colega que con todo derecho se siente a veces decepcionado o escucha, como vos me decías, Lore, a educadores o especialistas que podemos estar hablando aparentemente desde el libro, desde el escritorio, Sí. Que lo primero, que los invito a que ese día vayan con el corazón abierto. Tal cual. Corazón abierto y escondiendo al docente. Lleven a la persona, lleven a quienes son, lleven a ese ser que es el ser docente que está escondido y agobiado en la tarea docente. Coincido plenamente. Gracias, Flavia, gracias por estar hoy. Gracias a ustedes, chicas, gracias a todos. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, preciosa. Chao. Pasó por Asuntos Docentes Flavia Sarquís en su columna de Coaching Educativo.